Bien, buenas noches con todos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches, sí se les escucha. Buenas noches. Sí se escucha. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Cuánto gusto. ¿Qué tal? Lo escuchaba bajitos, pero ahora sí, creo que es el audio. Ok. Listo, buenas noches. Son las 9 en punto, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver un tema también bastante interesante, como es la gestión de conflictos y negociación. Pues bien, vamos a iniciar entonces de esta manera, ¿correcto? Dentro de las empresas, creo que es inevitable el tema de los conflictos, ¿no? Hay esas discrepancias, ¿no? Se configura este tema en el que en muchas ocasiones, pues de hecho, no vamos a coincidir, ¿no?, con otras personas. Entonces, en diversos escenarios, ¿no es cierto?, nos hemos situado, por ejemplo, ¿no?, en lo que indican las imágenes, ¿no? Tres preguntas tenemos acá, ¿no? ¿Por qué se origina un conflicto? ¿Qué es lo peligroso en un conflicto? ¿Y qué harías frente a estas situaciones, ¿no? Muchos de ustedes trabajan en el área de recursos humanos y de hecho nos hemos visto inmersos, ¿no? De alguna u otra manera en este ámbito. ¿Alguien que quiera responder? ¿Tenemos de repente alguna noción del porqué, del origen del conflicto? ¿En qué situación se convierte en peligroso un conflicto? ¿No? ¿Y qué haríamos en este caso? ¿Alguno de ustedes? Yo, profesora. Perdón, Evelyn. Sí. Angelita, vamos con Angelita que había levantado su manito. Evelyn, Sí, por favor, no te vayas, ¿sí? Angelita, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se puede originar un conflicto? Por ejemplo, cuando a raíz de un problema, ¿no? Cuando tú no le puedes dar solución y buscas siempre buscas culpar a las demás personas, buscas, no sé, haces como que tú quieres buscar sí o echarle la culpa a alguien, y en vez de darle solución a ese problema, llegas a crear todo un conflicto porque empiezan a echarse la culpa, tú fuiste, no él fue, no él me dijo. Y creo que cuando no solucionas el problema, o sea, no lo ves de esa forma, ¿no? De darle una solución, sí, es donde te vas originando más a crear un conflicto, cuando de repente ese problema se puede solucionar de diferente forma. Ok, muchas gracias, Angelita. Sí, y en base a lo que tú has dicho, vamos a abordar algo que es esencial. Evelyn, ¿te escuchamos? Por ejemplo, en mi caso, si en una oportunidad en mi trabajo hubo un conflicto por falta de comunicación, ¿ya? Por el hecho de que yo dependía de un área y esa área no me habían comunicado de unos documentos que deberían pasarme en el momento indicado y no me pasaron, ¿no? Y ¿qué es lo peligroso en un conflicto? Puede que quizás muchas personas tienen diferentes caracteres, ¿no? Porque quizás no puede verbalmente, o sea, más que todas las mujeres somos más recatadas, ¿no? En cuanto quizás obviar cuando una persona está molesta o quizás no, porque a otras personas no les gusta que les molesten, no les gusta que le reclamen y que empiezan entre tú y dime, ¿no? Entonces, más que todo, creo que en los hombres también un conflicto de que quizás pueden llegarse a las manos, ¿no? Ahora, ¿qué harías frente a estas situaciones? Lo mejor sería de que en el momento del problema que se está generándose, cada uno como que respirar, como cada uno primeramente respirar, ver la solución, ver las alternativas que existen para que puedan solucionar un problema. Y también, más que todo, trabajar en equipo, ¿no? Para poder solucionar todo eso. Ok, muchas gracias, Evelyn. Sí, justamente y partiendo de lo que ustedes me han dicho, Diana Trujillo, ¿te escuchamos? Diana. Disculpen, ahorita estaba haciendo algunas compras, pero también estoy escuchando las clases. Y en verdad, exactamente, el conflicto afronta muchos problemas referentes a lo que es el trabajo. Sea trabajo en oficina, sea trabajo, y ahora en esta pandemia es mucho peor, porque los conflictos se afloran mucho más. Por ejemplo, ¿no? En mi trabajo también, una chica fue de frente conmigo a atacarme, diciéndome que yo había hablado mal de ella, ¿no? Y yo de forma tranquila le dije, pero quiero saber más allá, ¿no? Me gustaría saber
¿por qué estás diciendo eso y quién te lo ha dicho? Y ella se cerraba diciéndome que no, que me iba a decir, pero yo de forma tranquila y no sabiendo el por qué incluso, ¿no? Pero sí me gustó resolverlo al momento, ¿no? Hablé con mi coordinadora, con mi jefe en ese momento, hablamos las dos y la situación era resolverlo al momento, porque si lo dejo pasar, ella se va a quedar con un mal sabor y no se puede trabajar así, ¿no? Y el peligroso es eso, el peligroso del conflicto es que no se puede elaborar en el transcurso del día o llegando a tu casa no te puedes sentir bien contigo misma, no puedes tú avanzar en tu trabajo, ¿no? ¿Y qué harías con esa situación? Como yo lo hice, bueno, en mi parte a mí me gusta resolverlo en el momento, no dejarlo pasar las querellas y tomar una solución, o de repente los malos entendidos que se puede haber visto. Ok, muchas gracias, Diana. Miren, todo lo que ustedes han mencionado ha dado respuesta a las 3 preguntas. Vamos a iniciar. ¿Por qué se origina un conflicto? Por la poca comunicación, por la escasa comunicación, la nula comunicación, porque todo se arregla hablando, ¿no? Sí, eso creo que queda ya por sentado, ¿no? El tema de la comunicación, si hay una discrepancia, hablar y ver la manera de solucionar. Cuando no se tiene esa capacidad, se origina un conflicto, entre otras cosas, claro está, pero esa es una de las principales, ¿no? ¿Qué es lo peligroso en un conflicto? Y justamente ya han dicho y han dado respuesta a sus compañeras, el no saber gestionarlo. Y eso parte por el tema de los líderes. Cuando, por ejemplo, si ven algún tipo de conflicto, dejan que esto crezca como bola de nieve, ¿no? O sea, no lo corrigen a tiempo, no lo cortan, no lo paran, no lo aíslan incluso, porque ha pasado en muchas ocasiones que, por ejemplo, hay conflictos en otras áreas y nosotros en otra área ya nos hemos llegado a enterar, ¿no? A ese punto llega, en que el conflicto ya no solamente está en el área que se originó, sino que ya se trasladó a otras áreas. ¿Y eso por qué pasa? Porque la persona encargada de esa área no gestionó de manera adecuada el corte del conflicto, o al menos que se hermetice ese conflicto y para que no se traslade a otros ambientes. Eso es lo peligroso en un conflicto, que no haya una gestión, ¿no es cierto?, adecuada, de un líder adecuado frente a una situación de conflicto. Los conflictos son parte del quehacer diario. Digamos que, obviamente, de repente, pues no en demasía, no es que todo se va a basar en conflictos, pero son cosas que se pueden generar, ¿no? Entonces, lo peligroso es no saber gestionar, no tener una persona adecuada. Creo que todos en algún momento hemos pasado por eso, ¿no? De repente tener encargados de área, líderes, ¿no? Que ante un conflicto le daban solución, pero en un 2x3, ¿no? No se hacían problemas, mira, esto vamos a hacerlo así, asá, ¿tú qué opinas? Esto, aquello. Es más, permiten la participación de otras personas para darle solución, ¿no? a esta problemática. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están encargados de áreas, son jefes, y simplemente se hacen de la vista gorda? Ese conflicto crece, ¿no? Crece y genera más incomodidad, más molestia de la que hubo inicialmente incluso, ¿no? ¿Qué harías frente a estas situaciones? Creo que es obvio, ¿no? Hay que tratar pues de minimizarlas, ¿no? Es decir, me refiero no dejarlas de lado, sino, digamos, disminuir la posibilidad de que éstas crezcan o en su defecto también eliminar, ¿no? Bien, entonces, la gestión de conflictos llega a ser ese proceso, ¿no es cierto? Mediante, digamos, mediante 2 personas en el cual una se da cuenta que la otra persona se opone a los intereses de la otra, ¿no? No todos los conflictos llegan a tener, digamos, niveles tan bajos, ¿no es cierto?, de intensidad, ni tan altos tampoco, ¿no? Digamos que algunos pueden ser leves, otros graves. ¿Se ha dado el caso en que incluso hay colaboradores que se han agarrado a golpes dentro de la empresa? Sí, se ha dado el caso. Como que también se da el caso de que pueden haber discrepancias, pero que eso no pase a mayores, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Por eso es que les mencionaba en clases anteriores lo importante que es el manejo de las habilidades blandas, ¿no? Por eso es que les mencionaba que empresas grandes de envergadura hoy buscan a personas con inteligencia emocional, ¿no? Lo suficientemente sólida para evitar este tipo de conflictos. Y si se dan, tener la capacidad de solucionarlo de una manera adecuada, ¿cierto?
Entonces, no debe extrañarnos en realidad los conflictos en las empresas. Somos personas diversas, con diversas opiniones, somos un mundo y aparte, cada uno de nosotros, ¿no? Es más, la diversidad de criterios aporta, ¿no es cierto?, en demasía a los grupos, ¿no? Porque cada uno tiene distintas opiniones, pero bien gestionadas se van a integrar, ¿no es cierto? Lo que es difícil es no saber integrar, no saber incluir, no saber gestionar esa diversidad, ¿no? Entonces, los conflictos laborales llegan a ser esas discusiones que se generan pues en los ambientes laborales, ¿no? Valgan la redundancia, ¿no? Por alguna causa pues que los provoque. Y tenemos estos dos escenarios, ¿no? Tenemos estos dos escenarios donde, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos pues personas de ambos lados gritando, ¿no es cierto? Y del lado derecho vemos solamente, ¿no?, uno de los actores gritando y el otro escuchando, ¿no? Entonces, pregunto, ¿por qué lado ustedes optarían? ¿Qué piensan de estos dos escenarios? ¿Qué creen ustedes de estos dos escenarios? ¿Alguien que quiera participar? Angelita, ¿te escuchamos? Bueno, a mi punto de vista, por ejemplo, en la imagen donde se muestra cuando tu reacción sea la del mono vivirás mejor, o sea, da a entender que cuando tú tratas de, por ejemplo, no hay un conflicto, un problema dentro de una empresa, el jefe tiene que reaccionar de la mejor forma, porque si él va a reaccionar creando más problema, creo que nunca lo va a poder solucionar. En cambio, si existe una comunicación asertiva y esa comunicación la da a transmitir y la sabe transmitir a sus trabajadores, creo que es la mejor forma de solucionar un problema o un conflicto, ¿no? En cambio, si todos se gritan, se tiran la pelota, como por así decirlo coloquialmente hablando, ¿no? Creo que nunca se va a llegar a un acuerdo. Es más, a lo extremo que puede llegar el hecho de no poder solucionar y no saber solucionar un conflicto es uno exaltándose, a veces hasta pueden llegar hasta los insultos o faltándose el respeto entre ellos mismos, ¿no? Creo que una comunicación buena por parte de un jefe, siendo jefe y a la vez líder, creo que es la solución a cualquier conflicto. Ok, muchas gracias, Angelita. Sí, hemos visto, creo que ambos escenarios los hemos podido palpar de repente en una organización, ¿ya? Ahora, cuando ya empiezan el tema de los gritos de un lado y del otro, ya viene la falta de respeto. Y ante la falta de respeto creo que no hay mucho que solucionar, ¿no? Porque cuando ya existen esta falta de respeto quiere decir que en un próximo conflicto, en una próxima situación conflictiva, ¿no es cierto? Ese va a ser el común denominador. Entonces, imagínense si en cada momento que tengamos de repente o no concordemos en ideas, vamos a estar en este plan, ¿no? Además, el tema pues de los gritos ya parte por un tema de, digamos, de escasez de recursos, ¿no? Ya no tengo cómo defender mi posición y empiezo a gritar para que medio mundo me escuche, ¿no? ¿Qué se logra con eso? En el caso de los jefes, que se les pierde el respeto, porque puede darse el caso de que un trabajador tenga mucha necesidad de trabajar, pero ante una falta de respeto, pues no falta por ahí quien le conteste peor, ¿no? O sea, si el jefe habla así, yo le contesto más, y así sucesivamente, ¿no? Y se hace esa bola de nieve. En tanto, en base justamente a la otra imagen, ¿no? Vemos de repente un actor gritando, el otro escuchando. Con esto no quiero decir que de repente nos hagamos sumisos, ¿no? O que aceptemos que de repente nos griten, ni mucho menos, pero hay que saber también con quién pelear, pues, ¿no? Entonces, si vamos a estar de repente poniéndonos en esa situación con una persona que no entiende, porque hay personas que son tercas a más no poder, ¿no? Entonces perdemos el tiempo, ¿no? Bien. La negociación. La negociación viene a ser un concepto, ¿no?, que viene de la mano también con el conflicto, ¿no? Mediante la negociación justamente se quiere pues resolver ese conflicto, ¿no?, disminuyéndolo o también solucionándolo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que en la negociación ambas partes lleguen a un punto en el que se sientan ambas satisfechas, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? ¿Por qué hay la necesidad de que ambas partes
queden satisfechas. Porque si alguna de las partes queda insatisfecha, se va a dar la situación más adelante en la que se vuelva a generar un conflicto por otro tipo de situación y como ya me quedé insatisfecho por lo anterior, ¿no? Sigo arrastrando eso, entonces cuando haya una nueva problemática, ¿no es cierto? El conflicto, digamos, va a tener otro nivel, porque yo ya vengo arrastrando una situación que en su momento no fue solucionada. Por eso es que es importante que ambas partes queden conformes, o al menos eso es lo que se busca dentro de la negociación. Bien, según un estudio realizado por Universia y HR Consulting, casi el 70% de los profesionales considera que en su empresa surgen conflictos con demasiada frecuencia. Los conflictos, como ya les he mencionado, no son malos, pero tampoco no es que van a ser pues pan de cada día, ¿no? ¿Sí? Más de un 85% opinan que su responsable o la propia empresa no ha sabido gestionarlo correctamente, derivando en consecuencias más graves. Eso es lo peor que puede haber en un conflicto. ¿Por qué? Porque la poca gestión ante esta problemática puede originar más conflictos, ¿no? El que una parte se quede satisfecha y la otra insatisfecha puede gestionar más conflictos, ¿no? Un conflicto mal gestionado no solo puede impactar pues negativamente en el equipo de trabajo, sino también en la empresa general. ¿Por qué? Porque hay una afectación de tipo económico, productivo y organizacional. Ahora, debemos saber también que dentro de las organizaciones hay dos tipos de personas cuando se genera un conflicto. Aquella persona que giran sobre su mismo eje y aquellas personas que desenredan la madeja. ¿Qué quiero decir con esto, no? Estas personas que giran sobre su mismo eje, ¿no es cierto?, nos hacen referencia a aquellas personas que nunca encuentran y nunca ven la solución. O sea, puede generarse un conflicto, pero ante ello ponemos sobre la mesa el abanico de soluciones, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de personas que giran sobre su mismo eje jamás ven el abanico de soluciones. Siempre ven el conflicto o la manera de seguirse enredando en el conflicto, ¿no? En cambio, estas personas que desenredan la madeja van a buscar, ¿no es cierto?, las soluciones, ¿no? Y si no las tienen en el momento, van a tratar de proponerlas o encontrarlas, ¿no? Creo que todos los que hemos tenido personal a cargo hemos pasado por esta situación, ¿no? Donde vienen y nos dicen, ha pasado esto con este trabajador y se ha dado este escenario, ¿no? Entonces, particularmente tuve una ocasión en la que un trabajador se quejaba de otros, ¿no? De otros trabajadores, y estuvo como 30 minutos en mi oficina más o menos, ¿no? Yo lo escuchaba porque en realidad lo que yo quería, más allá de que me esté comentando cuál era el problema, era escuchar la solución ante el problema. Pero terminó de hablar y yo le dije, ok, ya me expusiste tu problema o sea, ¿y cuál sería ahí tu solución? ¿Qué es lo que a ti te ayudaría a solucionar ese conflicto? Y no supo decirme qué es lo que le ayudaría. Entonces, hay personas, ¿no?, que frente a un conflicto, a algo de repente que le está generando alguna molestia, tampoco entienden o tampoco saben cuál sería la solución adecuada de ese problema. Y eso es lo peor, ¿no? O sea, no saber qué queremos, ¿no? O sea, solamente vemos el escenario del huracán, pero no vemos más allá de, ¿no es cierto? Entonces, ¿existen este tipo de personas? Sí, claramente, ¿no? Entonces, justamente haciendo referencia a estas personas, ¿no? Hablamos de estas mentalidades que manejan estos dos tipos de profesionales, ¿no es cierto? Luis Gómez, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Y cuánto tiempo hay que dar a la solución de conflictos y por cuánto tiempo? O sea, ¿cuántas veces se puede solucionar un conflicto con una persona determinada o con varias personas que estén en ese conflicto laboral, ¿no? Antes de tomar otras medidas. Ok, eso va a depender, para empezar, del tipo de conflicto, ¿ya? El tipo de conflicto. Y ojo, sepamos algo. Cuando una persona es conflictiva, me lo preguntaron en algún momento, justo la misma consulta que me está haciendo Luis, cuando una persona es conflictiva, no va a ser conflictiva solamente con una sola persona. Por lo general, el conflicto se generan con más personas, ¿no? Entonces, una cosa es que de repente haya una desaveniencia, de repente haya algo pues subsanable,
¿no? Entonces, bueno, estamos viendo pues que es algo que puede pasar, nos puede pasar a todos, ¿correcto? Pero si veo que es una constante, yo ya tendría que evaluar porque ninguna empresa va a querer un personal así, ninguna, ¿no? Entonces, más allá del tema del tiempo, es necesario también evaluar cuánto más, con cuántas más personas se ha generado ese conflicto. O sea, ¿es con una sola o es con varias? Y si es con varias, ¿cuál es el escenario? ¿No es cierto? Porque de repente es la persona, ¿sí? Entonces, si yo veo una persona altamente conflictiva que se ha peleado con toda el área o con otras áreas, ¿no? Y de repente es por cuestiones pues que ni siquiera lo amerita, ¿no? Eso ya va a depender de las políticas de empresas. Personalmente conozco empresas que no aguantan esas cosas. No es política de la empresa aguantar un trabajador así. No es política de la empresa. Entonces, se tendría que evaluar el tema del contrato, ¿no? El tema de término, o en algunos casos, yo trabajé en una empresa, en una transnacional, que prefirieron liquidar a una persona así, o sea, sacar con despido incluso arbitrario, se le pagó todo, pero sacarla, porque para ellos valía más el tema del clima, pesaba muchísimo el tema del clima. Esa persona llevaba como 2, 3 años llevaba allí, y le pagaron su despido arbitrario, pero no la querían allí, porque eso malograba todo su clima laboral, ¿no? Entonces, eso ya depende de la política de la empresa. Hay empresas que no te van a aguantar mucho tiempo con esa situación. Hay empresas que van a esperar el término del contrato. Pero antes de tomar una decisión así, hay que también analizar, ¿no es cierto?, si ha sido algo que se puede subsanar, si ha sido algo de repente fortuito, ¿no? O algo que se ha podido generar, o si es una constante, ¿no? Si es algo que de repente es un común denominador en esa persona, ¿no? Siempre lo hace con todo el mundo. Entonces ahí creo que ya no habría mucho que evaluar, ¿no? No sé si respondí a tu respuesta, Luis. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, Ok, gracias. listo. Ok, entonces, decíamos que en base a esta situación, ¿no es cierto?, tenemos a dos tipos de profesionales, que es la mentalidad de crecimiento y esa mentalidad fija, ¿no? En la mentalidad de crecimiento, los profesionales van a ver a las crisis y a los fracasos como oportunidades. ¿Qué es lo que se busca en realidad? ¿No? Hablábamos de lo importante que son las habilidades blandas, hablábamos de lo que pide, por ejemplo, instituciones como el Foro Económico Mundial, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el factor de resiliencia, ¿no? El factor pues, de superar el estrés, ¿no? etc. Entonces, justamente todas esas habilidades que hoy son requeridas por esas instituciones nos enmarcan en esta mentalidad de crecimiento, porque los retos van a ser un factor que va a impulsar al profesional a avanzar, ¿no? Que los va a impulsar y los va a inspirar más bien a seguir, ¿no es cierto? Mientras que en la mentalidad fija, ¿no? Tenemos todo lo contrario, ¿no? Hay una secuencia de repente en el tema del fracaso, lleva a la frustración, lleva a la parálisis, no les gustan los retos, todo lo ven mal, un sentido negativista y pesimista en demasía, ¿no es cierto? Y en ese tema pues es ya un poco complicado. Ahora, hubo también una pregunta que me hicieron, ¿no? de los otros ciclos que he llevado, y me decían, ¿y cómo es que podemos, ¿no? De repente darnos cuenta que una persona es así, ¿no? Tan conflictiva. Todo parte, ¿no? Del proceso de reclutamiento, pero también de selección. Por eso es que yo en algún momento les hice, por ejemplo, ese ejemplo de, valga la redundancia, ese ejemplo de Heineken, ¿no? Donde tenía procesos de selección de personal, pero vivenciales. Porque justamente cuando una persona va a dar los exámenes para ingresar pues a un trabajo, obviamente pues nadie va a decir, no, yo no soy capaz de hacer esto, ¿no? O si yo no hablo, no lo voy a decir tampoco, ¿no? Yo lo que quiero es el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos de selección vivenciales justamente permiten hacer eso. De alguna u otra manera, empujas al trabajador a que realmente se muestre tal y como es, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el tema de los procesos de selección para elegir a las personas que son adecuadas, ¿no? Porque una persona conflictiva trae abajo, pues, el clima de un área completo, ¿no? En algunos casos, claro está, ¿no? Bien,
Causas que provocan los conflictos, tenemos la escasez de recursos, por ejemplo, cuando nos mandan a hacer alguna labor, ¿no es cierto? Y no nos dan los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces hay una escasez de recursos. Por ejemplo, no sé, me pongo un ejemplo, ustedes han visto a los cajeros en supermercado, ¿no? Ellos están pues con su mascarilla, con su protector facial. Si de repente a mí en caja me mandan pues atender al público, ¿no? Que es contacto diario, permanente y en exposición a riesgo a contagio, y no me dan mascarillas, no me dan protectores, entonces yo cómo pues voy a ejercer mi labor, ¿no? Entonces hay una escasez de recursos. ¿Va a generar conflicto? Claramente, ¿no? Porque el empleado va a reclamarle al empleador, ¿no? Que obviamente tiene que tener los implementos necesarios para poder pues también cuidar de su salud. El que se tenga diferentes percepciones, eso es clarísimo, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista distinto, ¿no? En todo no vamos a comulgar, pero lo importante es saber también gestionarlo, ¿no? Manejarlo. Diferentes objetivos, ¿no? Tenemos también la distribución de tareas deficientes. Eso, digamos, cuando pasó este tema, cuando recién pasó este tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué hicieron muchas empresas? Empezar a fusionar puestos de trabajo, ¿no? Eso es lo que empezaron a hacer. Empezaron a despedir gente, pero fusionaban los puestos de trabajo, ¿no? Para, obviamente para minimizar pues el tema de los pagos, ¿no? Pero empezó a haber pues este desequilibrio, este desbalance entre lo que una persona ganaba, ¿no? Y las funciones que hacía, ¿no? Entonces hay una distribución de tareas deficiente, porque mientras que más nos cargan, ¿no? Seguíamos percibiendo el mismo sueldo, ¿no? Entonces, como que no ameritaba, ¿no? Por decir así, el pago. Tenemos de plano la mala comunicación, ¿no? Eso es vital para que haya un conflicto. Los valores personales contradictorios, ¿no? Las distintas maneras que tenemos de trabajar también, y la presión, pues, laboral, ¿no? Ahora, como ya les decía, la comunicación es parte esencial, si no está bien manejada, de un conflicto. Es base para un conflicto, ¿no es cierto? Pero entre otros factores, también tenemos pues este escenario, ¿no? Contacto mata currículum. A veces, y creo que nos ha pasado a todos, ya estamos en puestos de trabajo y vemos que hay personas que en cargos están por encima de nosotros y no lo merecen, ¿no? Porque son personas que de repente no deberían estar ahí, o sea, son amigos, son vecinos, son familia del dueño, qué sé yo, y simple y llanamente uno, como profesional, está más capacitado, ¿no? Entonces, cuando vemos este escenario, también esto forma parte del conflicto porque nos causa pues hasta cierto punto un nivel de indignación, ¿no? Y lo vemos creo de manera diaria, ¿no? En las noticias, cuando se ponen pues a dedo, ¿no? A personas que no tienen la mínima experiencia, y nosotros, ¿no? Que estamos formándonos, que tenemos experiencia y que seguimos creciendo académicamente, vemos que no tenemos esa suerte de tener pues sueldos tan elevados, ¿no? Entonces eso también es, digamos, un factor de conflicto. Otro factor de conflicto puede ser aquellas personas que creen tener el puesto seguro en las empresas, aquellas personas que tienen años en las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando contratan a un nuevo personal, lo ven como una amenaza y no como un apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas piensan que ahí se van a jubilar, cuando la relación laboral va a durar lo que le convenga a la empresa y lo que le convenga al empleado. Pero hay personas así, que mantienen, sobre todo se da más en sector público, ¿no? Hay personas que ya tienen años allí, que probablemente se vayan a jubilar, pero contratan a otra persona nueva, ¿no? Que de repente pues es, no sé, más ágil, ¿no? Más rápido al hacer el trabajo, y empiezan pues las malas caras, ¿no? Los malos comentarios, porque lo ven pues como una amenaza, ¿no? Entonces, gestión eficaz de conflictos en las empresas. Los managers tienen un papel que es fundamental, ¿no? Pero no en un tema de corrección de conflictos, sino más bien en un tema de prevención de conflictos. Es decir, yo gestiono estrategias para prevenir, para detectar a tiempo sin que esto haya escalado, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que se genere un conflicto y que esto escale, ¿no es cierto? En la prevención, la detección, la gestión y el seguimiento
eso es algo que, por ejemplo, hay muchas empresas que no lo hacen. O sea, se genera un conflicto, ¿no? Bueno, en ambos lados, de repente, di a ambos lados lo que tuve que haber dado, pero por allí alguien no se quedó conforme. Por allí empieza nuevamente la disconformidad. Hay que hacerle seguimiento al conflicto. Hay que realmente asegurarnos que ese conflicto ya haya pasado y que no genere nuevamente ese foco, ¿no? Que puede originar más conflictos. Las empresas, ¿qué hacen normalmente? Ya, ok, tú por acá, y el seguimiento se queda en nada, y la disconformidad sigue. En cualquier momento, la mecha se vuelve a prender y vuelve a generarse un conflicto, y encima peor, porque ya viene con el escenario anterior, ya arrastra el escenario anterior, ¿no? Entonces, lo que se busca es poder anticiparnos, poder resolver, minimizar las posibles consecuencias negativas, ¿no?, del conflicto, ¿no? Por este motivo, justamente es necesario que las personas que son responsables de las áreas, ¿no es cierto?, tengan aquella capacidad para gestionar los conflictos. Y para gestionar conflictos hay que tener, pues, empatía, hay que tener negociación, hay que tener comunicación asertiva, hay que tener esa inteligencia emocional que también nos ayude, ¿no es cierto?, a ordenar las cosas como tienen que ser ordenadas, ¿no?, de manera objetiva, ¿no? Porque a veces, de repente, no sé, pues una de las partes era mi amigo y yo tiro la balanza para mi amigo, aunque no tenga razón, pero la tiro para mi amigo la balanza, ¿no? Entonces, eso también genera conflicto, ¿no? El conflicto no es bueno ni es malo, ¿no? Gestionado adecuadamente es absolutamente vital, ¿no? Puntos importantes para una gestión eficaz del conflicto es darse cuenta a tiempo, lo más antes posible, que el conflicto se está gestionando, ¿no es cierto? Se está originando, ¿no? Para ello, ¿qué se necesita? Una comunicación clara y fluida. Para eso se requiere brindarle a los trabajadores el nivel de confianza como para que vengan a mí, encargado de área, ¿no es cierto?, y me expliquen y me digan qué está sucediendo, ¿no? Porque cuando todo el mundo se calla, cuando empieza a gestionarse un conflicto así y nadie dice nada, es donde esto empieza a crecer, ¿no? Otro punto que es importante mencionar es que los problemas no se resuelven solos. Eh, sí he visto mucho el tema de algunos jefes que saben que hay conflictos y lo que dicen es, bueno, que se arreglen ellos, ¿no? Ya ellos verán, ya que solucionen sus problemas. No va por ahí, ¿no? No va por ahí. Yo como líder de una organización tengo que asegurarme que ese no sea un foco que luego termine pues contaminando al resto de la empresa, ¿no? Porque ya un mal clima laboral es pesado, ¿no? Actuar rápido de manera tal que no se permita la división dentro de la organización. Y esto es como ya les digo, ¿no? El conflicto se puede generar en un área, pero nos ha pasado que nos llegamos a enterar en otra área que allí se están peleando tal y cual persona, ¿no? Aislar el conflicto de manera tal que quede allí, que ahí muera, ¿no? Que ya no salga, que no repercuta en otras áreas. Es necesario mantener la calma y el buen trato, ¿no? Y a eso nos trae, por ejemplo, a la mente nuevamente este ejemplo del monito con el tigre, ¿no? O con el león, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay necesidad de gritar. Para exponer las ideas, no hay necesidad de imponerlas, ¿no? Sino más bien también hablar con el ejemplo, porque si yo quiero que lo que se gestione es un buen clima, yo como líder tengo que dar ese ejemplo, ¿no? Y si el ejemplo que doy es que para todo hay comunicación asertiva, ¿no? Hay empatía, entonces eso es lo que va a primar dentro del área, ¿no? Se va a entender que esa es parte de la cultura organizacional. Neutralizar a los trabajadores tóxicos, ¿no? Ese ya es un punto vital, ¿no? Es un punto vital. ¿Va a haber? Sí, va a haber. Trabajadores tóxicos en todos lados hay, ¿no? Pero se trata también de gestionar estrategias, ¿no es cierto?, que me permitan evaluar, ¿no?, si aquella persona de alguno u otro modo es rescatable o no es rescatable, ¿no? Entonces, como les decía, hay empresas que optan por separar de manera definitiva a una persona así, porque no
no permitirían pues que su ambiente se contamine, ¿no? Un conflicto es una oportunidad para conseguir mejorar una solución. Y aquí hablo del tema de integración, ¿no? Si lo vemos, por eso le decía, bien gestionado, más bien configura incluso hasta más adelante, no sé, un tema de unión, ¿no? Porque se arregló, para ambas partes fue importante, para ambas partes fue idóneo, ¿no es cierto? Practicar la escucha activa es vital, ¿no? También, ¿por qué no aceptar los diferentes puntos de vista? ¿No? Porque cada punto de vista trae una solución también consigo, o debería traer una solución consigo, ¿no? Bien. Entonces, dentro de la gestión de conflictos para managers es importante prevenir el conflicto, como ya lo estamos viendo, ¿no? Identificar y definir el problema es importante, ¿no? Porque tenemos que saber también por qué surge el conflicto, qué es lo que lo está originando. ¿Es algo que comúnmente se da o es algo de manera aislada, ¿no? Porque si es algo recurrente, hay que ver por qué, ¿no? ¿Quién lo origina? ¿No? También tendríamos que ver. ¿Es realmente un conflicto o de repente es algo que no amerita tanto? ¿No? Buscar puntos de encuentro y llegar a acuerdos es lo esencial, ¿no es cierto? Marcar límites y gestionar personalidades. Sabemos que una persona pues es distinta a la otra, ¿no? Los conflictos tienen un alto contenido emocional, ¿no es cierto? Pero también se requiere pues inteligencia, un análisis profundo, ¿no? Para poder pues resolverlo, ¿no? Y también se requiere voluntad de ambas partes, ¿no? Para que se pueda resolver, porque yo puedo tener mucha voluntad, pero si de la otra parte no lo hay, va a ser bastante difícil llegar pues a un acuerdo, ¿no? Y hacer pues seguimiento y de ser necesario una clara autocrítica, ¿no? ¿Por qué se originó? De repente, ¿en qué puedo mejorar? ¿No? ¿Qué se puede proponer? Etcétera. Habilidades y comportamientos de éxito para la gestión del conflicto, el respeto. Eso va como primer punto, ¿no? Por eso les decía al inicio, cuando ya se generó una falta de respeto, ya sea entre pares o con subordinados o con jefes, es bien difícil que se siga manteniendo un buen clima laboral. Muy difícil. ¿Por qué? Porque ante otro conflicto se puede gestionar otra falta de respeto aún mayor. ¿Okay? El liderazgo, ¿no? La implicación, la motivación, ¿no es cierto? Los líderes tienen esa capacidad, ¿no? Para gestionar este tipo de conflictos mediante también la escucha activa, ¿no? O la escucha empática, ¿no? Ha pasado que a veces las personas pues piden de repente permisos, o tienen un tema de enfermedad, o algo, ¿no? O sea, está bien, te lo doy, pero compensa, ¿no? Compénsame con un buen trabajo, retribuye con las horas, por eso les decía que hace falta voluntad de ambas partes, ¿no? Tanto para, en el caso, por ejemplo, de los jefes que pueden dar, ¿no? Un permiso, por ejemplo, como de la persona que obtiene el permiso y que luego tiene que retribuirlo, ¿no? No porque se lo exijan, sino porque es parte de lo que conlleva que te hagan también, pues, o que te den las facilidades, ¿no? Crear un sentimiento de equipo. Y acá tenemos un punto que también es esencial, ¿no? La comunicación no violenta. Cuando hablamos de comunicación no violenta, estamos haciendo mención, por ejemplo, al tema de los gestos, ¿no? A veces la pérdida de respeto viene también por aquellos gestos, digamos, de burla, aquellos gestos que buscan de repente minimizar a la otra persona. No digo nada, ¿no? Pero los gestos dicen más, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Entonces, eso también contribuye a que haya, pues, un conflicto, ¿no? Y eso también hay que saber gestionar. El modelo de Thomas Kilmann nos habla justamente de estas técnicas de gestión de conflictos, dentro del cual tenemos 5 cuadrantes, ¿no? Por un lado, y es el cuadrante que está en medio, ¿no? Nos habla pues de dividir la ganancia, ni ganar ni perder, que ambas partes, ¿no? Obtengan de repente mitad y mitad lo que así busca, ¿no es cierto? De tal manera que ninguno vea que el otro tiene más ventaja, ¿no es cierto? Entonces, allí se ubica justamente ese cuadrante de medio, ¿no? Por el otro lado, tenemos en el otro cuadrante ganar y ganar,
¿no? Donde ya se tiene de repente este pensamiento que dice, dos cabezas piensan mejor que una. Hablan de una unión, de una colaboración, cuando, digamos, el conflicto más bien lo convierten, ¿no es cierto?, en una oportunidad para ambas partes. Y donde ambos van a salir, obviamente, ganando, ¿no? Tenemos el cuadrante, por ejemplo, naranja, donde se habla, pues, de la competencia, donde por un lado pues se va a ganar y por el otro se va a perder, ¿no? Tenemos el cuadrante verde donde dice perder, ganar, y se habla aquí de que de repente hay una parte que cede, ¿no es cierto? Cede, bueno, ya, total, ya, ok, que salga a tu favor, ¿no? Está cediendo de repente, pero ojo, esta posición de ceder puede ser también un arma de doble filo, porque yo puedo de repente ceder en el momento, pero si al día siguiente me arrepiento, el problema va a persistir, ¿no es cierto? Perder, donde ambas partes pierden, ambas partes de repente se quedan con inconformidad, pero sabiendo de que ninguno pues ha ganado, ¿no? La inteligencia artificial en el futuro de la resolución de conflictos. En el 2019, Ericsson hizo un estudio en base a la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, sobre todo de los smartphones, ¿no? Donde ellos pues empiezan entendiendo las emociones de las personas mediante el tono de voz, mediante el brillo de los ojos. Entonces, se hizo este estudio donde este tipo de, digamos, de dispositivos empezaban a entender a la persona. Ahora, ¿con qué fin se hizo esto? Con el fin de identificar, ¿no es cierto?, cuando de repente haya, ¿no es cierto?, estos focos, cuando se generen estos focos de conflictos, ¿no? Entonces, lo que se busca, o lo que se buscaba con esta inteligencia artificial es detectar a tiempo cuando una persona de repente se está ofuscando o cuando una persona no está conforme, ¿no? Para que rápidamente, ¿no?, se le haga saber de repente al CEO o al líder, ¿no?, que se está gestionando un conflicto dentro del área, ¿no? Entonces, mucha de la tecnología hoy en día ayuda a eso, ¿no? Tenemos lectura facial, por ejemplo, ¿no?, del rostro, ¿no es cierto? En el caso en Japón se maneja pues esta lectura facial con los ojos también para abrir hasta bóvedas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Sin embargo, pese a los avances de la tecnología, se llegó también a una conclusión en la que ninguna tecnología puede reemplazar al hombre en sí mismo, ¿no? Es decir, la tecnología puede ser de última generación, pero la capacidad que tenemos las personas de relacionarnos, la capacidad que tenemos para resolver problemas y tomar decisiones, está incluso hasta por encima de eso, ¿no? Los conflictos suponen una oportunidad para mejorar, para crecer, ¿no? En todos los ámbitos, tanto a nivel personal como también a nivel profesional, ¿no es cierto? Entonces, representan aquella oportunidad de mejora y en algunos casos de fortalecimiento del equipo de trabajo, ¿no? La resolución satisfactoria de los conflictos, ¿no es cierto?, más bien genera pues el desarrollo de la empatía, de la negociación, de capacidades que permitan el bienestar del equipo, ¿no?, del equipo de trabajo, ¿no? Unir esas metas grupales, ¿no es cierto? Todas estas habilidades hacen que un grupo de trabajo pase a ser realmente un verdadero equipo, ¿no? Es como la familia, ¿no? Fortalece este tipo de obstáculos. Entonces, tenemos acá que justamente para poder pues llegar, ¿no?, a este escenario, ¿no es cierto?, donde hay pues un bienestar conjunto del equipo, tenemos la escucha activa, ¿no?, la asertividad, la empatía, ¿no?, la toma de perspectivas y el pensamiento constructivo y alternativo, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar entonces a los casos prácticos. A ver, tenemos este caso originado por una aerolínea, ¿no?, donde una usuaria pues se quejaba, una pasajera se quejaba en silla de ruedas, ¿no?, que se le denegó el acceso al avión, ¿no?, porque no tenía un acompañante, ¿no? La persona perjudicada publicó ese tuit
¿no? Y obviamente pues llovieron las críticas a la aerolínea, ¿no? ¿Generó un conflicto? Claro que sí. Ahora pregunto, y acá sí quiero intervenciones, pregunto, ¿dónde se origina el conflicto? ¿Por qué se origina el conflicto? Bien sabemos que cuando nosotros posteamos algo en redes sociales, esto ya tiene un efecto multiplicador, ¿no? Efecto avalancha, ¿no? Nosotros posteamos algo y ya el amigo del amigo, etc., etc., ¿no es cierto? Entonces, no queda en un simple reclamo, no queda en una simple queja, sino que esto ya genera un conflicto, pero ya a niveles pues exponenciales, ¿no? Entonces, vemos este escenario y nuevamente retomo la pregunta. ¿Qué es lo que ha originado aquí el conflicto? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Ángel, ¿te escuchamos? Disculpe, dentro de las reglas para viajar está estipulado ello, ¿no? Que tiene que viajar con un acompañante, una persona que está discapacitada. ¿Me preguntas o me estás diciendo? Ajá, no, sí, sí, le estoy como que preguntando, ¿no? Como, de acuerdo a ello quizás también, ¿no? Claro, responder, ¿no? Eso, no sé si en las aerolíneas está estipulado ello. Ah, ok, ya te entiendo, ya te entiendo ya. Bueno, por allí también podría haberse generado el conflicto si es que no se estipuló o si es que no estaba, si es que no se lo dijeron o pese a que se lo dijeron, ella no cumplió, ¿no? Angelita, ¿te escuchamos? Bueno, creo que hay varios puntos en el de que, uno, que ella no buscó la forma de solucionarlo en el momento donde se encontraba, ¿no? En la aerolínea, de hablar de repente con un encargado y explicarle quizá el motivo de por qué ella estaba viajando sola, porque tengo entendido que no, si es que estaría estipulado, bueno, como que sí, ¿no? Debería ser obligatorio el ir acompañado de una persona cuando estás con una discapacidad, ¿no? Pero la solución debió hacerla con alguien, el encargado de la aerolínea, ¿no? Explicarle el motivo por el cual ella estaba viajando sola. Pero creo que ya ella quiso hacer el problema y el conflicto de incluso decirlo como que la estaban discriminando por el hecho de ser discapacitada. Ok, muchas gracias, Angelita. Puede haberse dado esos escenarios, pero igual se generó el conflicto. Ahora, ¿quién está en pierde ahí? Ella, ¿no? La aerolínea, ¿no? La aerolínea está en pierde. María Soledad, Sí, buenas noches. buenas noches. La línea aérea, o sea, yo lo sé porque mi trabajo es comprar pasajes. Cuando tú vas a comprar un pasaje eh, ¿cómo decir? Entre los requerimientos del cliente está, ¿no? Te ponen ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas? Si necesitas silla de ruedas, si necesitas acompañante, te lo pone. Y tú marcas la opción si es que lo necesitas y así la línea aérea lo sabe, ¿no? Definitivamente yo creo que posiblemente el personal, ¿no? De la línea aérea no supo cómo lidiar con este tema, ¿no? O sea, han podido poner a una persona, un counter, que la acompañe a la pasajera hasta el asiento, ¿no? Entonces, de hecho que sí, eso genera un conflicto. Más que un conflicto, lo que genera pues es un mal marketing para la línea aérea, porque si yo fuese una pasajera la cual tiene un tema de discapacidad, obviamente no compraría un pasaje ahí. Entonces yo creo que también yo como trabajadora, si sé que esto me va a generar un problema, hubiese buscado la solución, ¿no? En vez de simplemente decirle a la pasajera que no puede viajar. Exacto, ¿no? Muchas gracias, María Soledad. Exacto. O sea, el tema de discriminación es un tema muy sensible, ¿no? Sobre todo cuando vemos a una persona con discapacidad. Por eso les decía, en este caso, la aerolínea está en desventaja. Ahora, es cierto lo que dice su compañera también, ¿no? Yo de la aerolínea o de la persona que estaba a cargo o a bordo, qué sé yo, hubiese visto la manera, por ejemplo, de repente una aeromoza al costado, hacerle la recarga, ¿no? Pero dar una solución, ¿no? O sea, el conflicto está, la pasajera quiere viajar y tiene que viajar de repente, pero yo como aerolínea, ¿qué también puedo proponer?
¿no? O simplemente me cierro y digo, no viajas y punto, ¿no? Entonces, hay una generación de conflicto en muchos casos no bien gestionado, ¿no? Porque creo que si la aerolínea le hubiese dado alternativas, podría haberse dado otro escenario. Puede ser también, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos este caso. La situación comenzó cuando un empleado de una de las pizzerías de la marca colgó un video en YouTube mostrando cómo jugaba con la materia prima con la que después se hacían las pizzas. El problema es que el juego fue más allá y llegó a introducirse trozos de pizza en la nariz. Ahora, ¿qué pasó con este tema? ¿No? Pese a que salió el video, lo publicaron, las críticas llovieron, la empresa recién emitió un comunicado a los 3 días, después de 3 días, ¿no? Cuando ya todo el mundo pues estaba molesto, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? O sea, ¿qué debió haber hecho esta empresa? Ni bien apareció ese video. ¿Por qué se gestionó tanto malestar? Incluso creo que hubo denuncias también con ese tema. Eso fue en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué se debió haber hecho allí? ¿Qué creen ustedes que se debió haber hecho allí? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Pedir María las Soledad. disculpas del caso e indicar que no va a volver a repetirse. Ok, las disculpas. María Soledad. O sea, bueno, para empezar, yo como manager de la pizzería no permitiría, uno, que mis trabajadores tengan el celular mientras que trabajan, o sea, y mucho menos que hagan un video, así sea de lo mínimo, ¿no? Pero bueno, ya hecho el daño, sí, o sea, como empresa lo primero que haría sería pedir disculpas, ¿no? O sea, sacar un comunicado disculpándome y es más, ¿no? Diciendo que este personal, pues, no ha sido removido del área, ¿no? No necesariamente creo que lo voy a despedir, pero tal vez ponerle un memo y cambiarlo de área, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero no voy a esperar que pasen 3 días, mucho menos en la actualidad que todo es tan viral y todo corre como pólvora, ¿no? O sea, también creo que ahí Domino's no ha tenido un buen manejo de su reputación, ¿no? O sea, o no se dio cuenta del alcance que podía tener una cosa así, o simplemente no supieron qué hacer. Ok, muchas gracias María. Wendy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso me ha pasado eso antes de ayer, en mi trabajo justo. Bueno, yo trato de ver más que todo, estaba viendo clientes de otros lados, ¿no? Como para jalarlos, hacer un filtro y jalarlos para donde yo trabajo. Y bueno, en una de esas, justo le recomiendo un servicio a una señorita, la señorita, pero por mi Facebook, internamente, porque yo administro, yo lo hago internamente, ¿no? Entonces yo justo recibo un mensaje de Facebook de una señorita donde me decía que jamás iría al lugar donde yo trabajo, no donde yo trabajo, sino a la cadena, porque había tenido un mal servicio y atención y que mal, que en provincia no revisen, no hagan un filtro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tomé como personal y le dije, no, dándole la solución, mire señorita, me gustaría que me dieran los datos de la persona. Primero le pedí las disculpas del caso, ¿no? Luego, como cadena, ¿no? Y luego le dije que si me podía dar el nombre de las personas que fue donde la atendieron, que ella fue como para darle una solución, para que ella también se encuentre tranquila. Bueno, me explicó todo un montón, porque escribió un montón. Le volví a pedir las disculpas del caso, le dije que me gustaría volverlo a atender, pero que en este caso fuera donde yo estaba, en la sede que yo estoy. Que me gustaría volverlo a atender y darle un servicio exclusivo, ¿no? Y para remediar el inconveniente que había tenido. Y aparte le dije que bueno, que eso voy a derivarlo a la área correspondiente para que le hagan seguimiento y haya una mejor atención en el servicio en provincia, porque no se estaba haciendo, por lo que pude ver. Bueno, la chica me dijo, no, más bien gracias por escucharme, porque nadie me había escuchado el día que yo fui a hacer mi reclamo a la sede. Solamente salió una señorita, la recepcionista, y parece que no les informó nada, pero gracias a ti porque me has
escuchado y me has dado una solución a esto, me dijo, ¿no? Entonces yo lo derivé luego a oficina, a las áreas correspondientes, ¿no? Pero también ahí vi una carencia en el área de recursos humanos y de gerencia que no le han tomado la importancia de ese caso porque ha sido reportado eso. Ok, muchas gracias, Wendy. Miren, en este caso, lo peor que puede pasar es no tomar acción inmediata. Por eso en uno de los puntos de la gestión de conflictos veíamos que lo importante es cortar, ¿no? O sea, aislar. De repente, tomar acciones inmediatas ya mismo. O sea, de lo que se trata es de prevenir el conflicto. Sin embargo, puesto que ya no se ha prevenido el conflicto, ya estamos dentro de esa situación en la que de hecho hay una disconformidad de un lado, en este caso del cliente, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Abordar la situación y darle solución, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una consulta a una empresa y no nos responde al día siguiente, como máximo? Estamos buscando otra. Lo mismo pasa acá. En este caso, Domino's Pizza se demoró 3 días. Es como, no sé, o sea, la figura ahí era o no me interesa, o de repente no tengo un buen manejo con mis empleados, o hay un vacío en el tema de los procesos que se generan, y sobre todo que es un rubro delicado, ¿no? Es un rubro de alimentos, ¿no? Entonces, el dejar esto en vacío, el dejar esto al azar, o ya solo se va a solucionar, o conforme pasen los días, esto va a bajar ya el terremoto que hay, ¿no? Porque la gente se le empezó a lanzar pues en las redes sociales, ¿no? A la empresa. Entonces, pero al ver que 3 días después las personas seguían estando indignadas, tuvieron que sacar su comunicado. ¿Por qué? Porque ellos optaron por uno de los puntos que yo les mencioné. Esto se soluciona todo. Así, solo. Esto se va a solucionar solo. Pero no se solucionaba solo porque la gente estaba tan indignada que hasta la venta se le cayó al piso, ¿no es cierto? Entonces, no pasa por ahí, no pasa porque solo se va a solucionar o ya vemos qué va a pasar, espérate que con los días se van a tranquilizar, no pasa por ahí. El tema es abordar el conflicto, solucionarlo, darle una solución inmediata, y lo que tuvieron que hacer 3 días después es sacar un comunicado, y 3 días después obviamente la gente estaba peor, más indignada que antes, porque es como que no me importa lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, listo. Muy bien, chicos. Listo. Hemos terminado por el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Ya tenemos nuestra última clase el día jueves. Creo que ya están con sus exámenes también, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Sí, una consulta. O Sí. sea, por ejemplo, bueno, yo por X motivo la semana pasada no entré en ninguna de las dos clases. Pero veo que todavía no podemos hacer este examen. Ya, pero les mencioné la vez pasada que todo tema académico tienen que solucionarlo con... Leandra creo que está a cargo. Leandra, no recuerdo. De tema de exámenes, carga de material, es ella. Yo solamente veo tema académico para el dictado de clases. En realidad no sé cuál es el trámite que ahorita están siguiendo para el tema de los exámenes, porque ellos se encargan de esa parte. Ya, creo que les han dicho que los van a habilitar, me parece que ahí he visto. Sí, pero todavía no. Bueno, me imagino que nos avisarán, ¿no? Lo que pasa es que tienen que terminar nosotros estamos terminando recién el día jueves, ¿no? Tienen que terminarlo para poder habilitar, creo, el último examen. Ok. ¿Ya? Sí. Wendy, ¿te escuchamos? Una consultita. En el tema de calificación también incluye la participación que hemos tenido, ¿no? Claro, claro, sus participaciones, está el tema también de sus asistencias, por eso es que se llevan a contabilidad. Les pido por favor que se renombren con nombres y apellidos, ¿ah? Porque Ah, ok. para que no haya de ahí esos inconvenientes no entren con el nombre pues de sus equipos de teléfono, porque luego no Una sabemos quién pregunta. es. Ujú. Otra última duda. ¿El examen que vamos a dar es uno solo por curso? Uno solo por curso. O sea, Son todo 3 el proceso. exámenes en mi curso, son 3 exámenes. Uno después de los 4 primeros módulos, ¿no es cierto? Ese es uno, porque son 8 módulos, ¿no es cierto? Viene un Ajá. examen después de los 4 primeros módulos, el segundo examen después de estos 4 módulos que siguen, ¿no? Para completar los 8, y luego el Claro, examen final que ya engloba todo. Ujú. claro, yo he visto eso en el Cubicol,
que salen como si tuvieran 4 exámenes ahí, que tienen 60 minutos para responder, que hasta ahora no me metí a hacer ninguno, porque eso quería saber, porque de repente me adelantaba y no se podía. Entonces, esto todavía no se va a hacer, entonces. Terminando la clase el día jueves, ustedes ya pueden desarrollar el que corresponde a la segunda parte. Y al final, obviamente. La última consulta. Lo que estamos tratando cada clase, ¿va a ir en el examen o van a ir otras preguntas? No, todo es de la clase, todo es de la clase. Perfecto, gracias. ¿Ya? Ok, listo. Yesenia, ¿te escuchamos? ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Buenas noches. La consulta era porque en una de las clases, si no me equivoco, fue la clase de clima laboral. Usted informó que iba a enviarnos modelos de cómo medir el clima laboral. No sé si los llegó, no estoy muy segura porque revisé en la conversación, pero no lo llegó a enviar. Quisiera ver si lo envió o lo enviará. No le he enviado. No le he enviado. Ajá. Todo full. Más bien en buena hora me has hecho acordar. Lo voy a anotar acá, ¿ya? Y se los voy a enviar, sino que he estado full. Ya. Está bien, Genial, sí se los voy Miss. a enviar. ¿Ya? Más bien en buena hora me has hecho acordar. Gracias también, ¿ya? Bien, ok. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día jueves. Cuídense. Un abrazo para todos. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. No, me cuídense. Igualmente, cuídense, chicos. Cuídense. Hasta luego.